El 23 de febrero se celebra a San Policarpo, obispo y mártir. Policarpo en griego significa el que produce mucho fruto. Fue discípulo del apóstol San Juan Evangelista y le tocó vivir el tiempo de las persecuciones. Cuando Policarpo fue juzgado por ser cristiano, el gobernador le dijo: «Declara que el César es el Señor». Policarpo respondió: «Yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios». Entonces el gobernador le dijo: «¿Y qué pierdes con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a tu Cristo y salvarás tu vida». A lo que San Policarpo respondió: «Llevo 86 años sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo». Por estas valientes palabras fue condenado a morir en una hoguera el 23 de febrero del año 155. George Friedrich Händel fue un gran músico de la época barroca. Nació en Alemania, pero vivió y trabajó casi toda su vida en Londres, Inglaterra. Destaca por ser el primer compositor moderno que se dedicó a adaptar su música para que fuera del gusto de todo el público, no solamente de la nobleza y los mecenas, que eran los que pagaban finalmente. Compuso tanta música que incluso compuso una obra llamada Water Music, o música de agua, que se hizo en un barco. Fue tanto su amor a la música que solo tuvo tiempo para ella, por eso nunca se casó ni tuvo hijos. Tanto así que al final de su vida ya estaba casi totalmente ciego de tanto componer. Es más, el Mesías fue lo último que él pudo hacer. No alcanzó siquiera a dirigir las últimas funciones y muere 8 días después de la última presentación de esta. Es un músico de los más importantes de la historia, admirado por todos. Tanto así que en su casa, muchos años después, viviría el gran guitarrista Jimi Hendrix, que estaba tan entusiasmado que hasta ocupó ciertas melodías de él. Melodías que aún podemos reconocer en música del día de hoy, como por ejemplo, si escuchamos un trozo de Zadok de Priest, podemos reconocer la canción de la Champions League. ¿Qué opinan ustedes? En 1821, después de una década de revolución, México obtuvo su independencia de España. José Antonio Navarro, culto, buen orador y bien relacionado, estaba listo para liderar a los tejanos y a Texas. En menos de un año, a los 26 años de edad, fue nombrado alcalde de San Antonio. El mismo año que México obtuvo su independencia, un joven que ayudaría a cambiar el curso de la historia de Texas llegó a San Antonio, Stephen F. Austin. Tenía el ambicioso plan de traer familias de Estados Unidos a Texas. El plan de colonización de Austin fue un éxito. 3 años después de haber hecho un llamado a los colonos, 1,800 personas vivían en su colonia de San Felipe. Navarro y Austin se habían convertido en 2 de los hombres más influyentes en Texas. Después de varios años de prosperidad, el gobierno de México decidió unir a Texas con el estado de Coahuila. Los tejanos protestaron contra esta decisión, que según ellos acabaría con sus esperanzas de tener un estado independiente bajo el gobierno de México. En 1833, Antonio López de Santa Anna llegó a ser presidente de México. En 1834, Santa Anna concentró el poder en la Ciudad de México, disolvió el cuerpo legislativo estatal, limitó la autoridad en la milicia estatal y abolió la Constitución Federal. La respuesta fue inmediata. En Texas, los colonos de Estados Unidos empezaron a tener encuentros con los soldados mexicanos. Santa Anna se quedó en la Ciudad de México, pero envió 600 tropas a San Antonio. Él creía con cierta justificación que la rebelión en Texas había sido instigada por fuerzas dentro de los Estados Unidos.
El pánico cundió en la comunidad de colonos en Texas. Al poco tiempo de que llegaran las tropas mexicanas enviadas por Antonio López de Santa Anna a San Antonio, estas fueron atacadas por un ejército de rebeldes en Texas. Peleando con los norteamericanos había una compañía de voluntarios tejanos. No querían la independencia, pero querían que se restituyera la Constitución mexicana de 1824, que les daría más autonomía y respaldo para desarrollar sus intereses económicos y demás con mayor éxito en su propia área y región. Para fines de 1835, los tejanos habían logrado sacar a todos los soldados mexicanos de Texas. El tono y la dirección de la revolución cambiaron rápidamente de ser una guerra civil en México a una lucha para separar Texas de México. En febrero de 1833, José Antonio Navarro y los líderes tejanos se reunieron para declarar la independencia. Mientras Navarro se dirigía a la asamblea, un Santa Anna furioso se acercaba a San Antonio con más de 4,000 hombres. El general mexicano sospechaba que los Estados Unidos respaldaban la reunión de los tejanos y amenazó con continuar su marcha hasta el mismísimo Washington. Los tejanos, que eran leales a México, les dieron la bienvenida, pero entre muchos otros cundió el pánico. Muchos corrieron al campo para esconderse de la batalla inminente. Otros se encerraron en sus casas para tratar de proteger sus posesiones y su sustento. Y algunos se refugiaron en el Álamo, pensando que allí estarían a salvo. Al llegar las tropas mexicanas a San Antonio, las fuerzas tejanas se atrincheraron en la misión de El Álamo, utilizando algunas casas de sus cercanías como puestos de defensa avanzada. En la madrugada del 6 de marzo, unos 1,500 soldados mexicanos, divididos en 4 columnas, atacaron la fortificación de forma simultánea por los 4 lados. Penetraron en el interior de la guarnición, matando a todos los defensores. Los civiles no combatientes, mujeres, niños y esclavos que no murieron accidentalmente debido a los combates, fueron respetados y se les permitió salir libremente. En las siguientes semanas, el ejército mexicano mataría a cientos de tejanos. Esencialmente, los tejanos perdieron todas las batallas en el año de 1833. El ejército tejano fue destruido, derrotado y desbandado. 6 semanas después de la batalla del Álamo, unas vengativas fuerzas tejanas sorprendieron a Santa Anna cerca de un río llamado San Jacinto. Sam Houston, al mando del ejército de Texas, exhortó a sus tropas con el grito de "Recuerden el Álamo". Los hombres que atacaron se jugaron el todo por el todo. Estaban tan furiosos y era tanta su emoción que después que la batalla terminó en 18 minutos y que el ejército mexicano fue derrotado y huía, siguieron matando. Esa victoria inmortalizó el grito de guerra de Texas: "Recuerden el Álamo". Con la invocación de "Recuerden el Álamo" se envió un mensaje de compensación de que el enemigo debe pagar por todo lo malo que hizo en la guerra. Con la formación de la República de Texas ese mismo año, los tejanos y los anglos compartieron el poder en San Antonio durante varios años, pero este incómodo arreglo llegó a su final al llegar más y más gente nueva de los Estados Unidos. Todos los anglos que llegaron a San Antonio después de 1833 y que desconocían la contribución de los tejanos al movimiento de independencia, veían en cada mexicano un estereotipo de Santa Anna. El sentimiento antimexicano impactó a Navarro personalmente cuando un colono anglo mató a Eugenio, su hermano más joven, pues sospechaba que era leal a México. Mientras que otros tejanos eran perseguidos, Navarro, que ayudó a redactar la primera constitución del estado, aún era visto por los norteamericanos como un paladín de la revolución de Texas. Se convirtió en un desafiante vocero de los tejanos oriundos. En 1843, Texas fue admitido a los Estados Unidos como un estado esclavista. En 1853, Navarro escribió sus puntos históricos acerca de la participación de los tejanos en la formación de Texas. Su relato les hizo recordar tanto a los tejanos oriundos como a los norteamericanos que la lucha por Texas comenzó mucho antes que se pronunciaran las palabras "Recuerden el Álamo". Navarro murió en 1871. Si alguien nos preguntara sobre nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia, ¿qué responderíamos? Sabemos que contamos con hermosas playas, grandes cerros, petróleo y viento. Sí, mucho viento. Pero, ¿cuál es su historia? Para poder entenderla, debemos remontarnos al siglo XIX. Hacia fines de este siglo, nadie había mostrado interés en ocupar las tierras patagónicas. La situación cambió cuando en 1884, luego de la campaña del desierto, el presidente Julio Argentino Roca sancionó la ley 1532 de territorios nacionales.
En aquella se establecía que los distintos territorios nacionales, entre ellos La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pasarían a ser provincias así como las demás ya constituidas, una vez que llegaran a los 60.000 habitantes. Por eso, una vez puesto el interés en la Patagonia, el Estado notó que la tierra podría ser propicia para la ganadería y la agricultura. Y aquí es donde entra, en el año 1888, Francisco Pietrovelli, un obrero y comerciante italiano, que fue convocado junto a otras personas para la construcción de un ferrocarril que uniría Puerto Madryn con Trelew. En el año 1894, Pietrovelli, con su espíritu aventurero, funda la Asociación El Fénix, para explorar y colonizar la región andina, pero por falta de fondos y de apoyo, el proyecto fracasa. Sin embargo, en el año 1895, un año después, se une a un club de la zona, que pone manos a la obra para la colonización de otros sectores del Chubut. En el año 1897 funda junto a aborígenes e inmigrantes galeses italianos la Colonia Ideal, más tarde llamada Colonia Sarmiento. La Colonia Sarmiento comienza a prosperar. Pero surge un gran problema. Para poder comercializar sus productos, se deben recorrer al menos 366 kilómetros en lentos y pesados carros, por lo que la población necesitaba con urgencia una vía de comunicación y una salida al mar más cercanas. Por las instrucciones náuticas que dejó el experto navegante Robert Fitzroy, Francisco Pietrovelli sabe que es posible construir un puerto en la zona que hoy conocemos como Radatili. Entonces, parte decidido hacia Buenos Aires para conseguir el financiamiento que le permitiría construir un galpón para depositar la mercadería que le traerían los barcos al nuevo puerto. No solamente lo consigue, sino que además prometen enviarle un buque a dicho puerto. En el año 1899, Pietrovelli viaja a Radatili a esperar dicho buque. Pero nadie llega y debe retornar a la Colonia Sarmiento. Finalmente, en el año 1900, llega el barco prometido. Pero por un problema de orientación atraca en Punta Borja, es decir aquí, al pie del Cerro Chenque, que en ese momento era conocido por ese nombre. Pietrovelli denomina este lugar Puerto Tili y planta un muelle para no perder de vista el lugar donde más tarde construiría el primer galpón para resguardar la mercadería. En el año 1901, el lugar ya contaba con la instalación de varios comerciantes, quienes comenzaron a edificar en la zona, y también unas pocas familias, por lo que se presentó ante el Ministerio del Interior la solicitud de un decreto presidencial para formalizar la fundación del pueblo, al que se le daría el nombre de Comodoro Rivadavia, un homenaje a Martín Rivadavia, capitán de un navío que había explorado la zona recientemente y había fallecido hace unas pocas semanas. Dato importante: Comodoro es solo un título que se le da a un capitán de alto rango de la Marina. En el año 1902 se incorpora a Comodoro Rivadavia la primer corriente migratoria, los colonos Boer, quienes escapaban de su lugar de origen, Sudáfrica, tras una sucesión de sangrientos conflictos armados. Mientras tanto en el pueblo, si bien se habían encontrado unos pocos manantiales, se intentó por muchos años encontrar agua para abastecer la ciudad, sin resultados. Al mismo tiempo, muchos sabían la posibilidad de que existiera petróleo en la zona, por lo cual, aprovechando la situación de la falta de agua, en el año 1906 arriba una máquina perforadora que comenzó sus excavaciones con muchas trabas y sin resultados, hasta que el día 12 de diciembre de 1907, cuando se encontraban finalizando las últimas perforaciones a unos 500 metros de profundidad, los trabajadores detectaron componentes extraños en el suelo, por lo tanto continuaron excavando hasta finalmente hallar la apreciada sustancia: petróleo. Con este descubrimiento se inicia en la ciudad de Comodoro Rivadavia un periodo de gran crecimiento económico y demográfico que, a pesar de haber contado con algunos contratiempos, ha logrado salir adelante y permanecer firme hasta nuestros días. Miras el mapa de Sudamérica,
es probable que puedas ubicar fácilmente a los países iberoamericanos. Pero, ¿qué hay de los pequeños países en la esquina nororiental del continente? Las poco conocidas Guayanas comprenden las regiones que fueron conquistadas por el Reino Unido, Países Bajos y Francia. En este video nos enfocaremos en la República Cooperativa de Guyana, que antaño fue la Guayana Británica. ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Poco se sabe acerca de la historia de Guyana hasta antes de la llegada de los europeos. Los principales grupos étnicos que la habitaban fueron los arahuacos y los caribes. Sin haber formado ningún estado organizado, unas 30.000 personas, según las estimaciones modernas, vivían organizadas en tribus y se dedicaban a la caza y recolección. El primer europeo en explorar la costa guyanesa fue el español Alonso de Ojeda, quien llegó a la región de Demerara en 1499. Logrando cartografiar la zona. Sin embargo, la colonización oficial del territorio guyanés se daría en 1530 por Diego de Ordaz, quien creó la provincia de Guayana, adjudicándola a la corona española. Esta provincia incluía los actuales estados venezolanos de Bolívar, Delta Macuro y Amazonas, así como la región del Esequibo, región que comprende 160.000 kilómetros de la actual Guyana y que a la fecha sigue siendo un territorio en disputa con Venezuela. Las otras dos regiones del territorio guyanés, Berbice y Demerara, permanecían aún indómitas. La motivación para la exploración del territorio fue la búsqueda del dorado, una región legendaria en donde se encontrarían grandes cantidades de oro. Al no encontrarla, la economía de la región se basó en la agricultura, principalmente en las zonas costeras. Los siguientes europeos en hacer acto de presencia en la región fueron los neerlandeses, quienes, representados por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, tomaron las regiones de Demerara y Berbice en 1611 y 1627 respectivamente. Ante la falta de mano de obra para la explotación de recursos y en vista que la población indígena se veía cada vez más diezmada, se comenzó la importación de esclavos africanos, los cuales se fueron incrementando desde la llegada de los británicos a mediados del siglo XVIII. En cuanto a la población local, surgieron algunas insurrecciones ante el abuso de los europeos. En 1763 destaca la revuelta del esclavo africano Kufi, quien encabezó una revuelta en la región de Berbice, la cual fue reprimida violentamente. A pesar de ser derrotado, Kufi es considerado como un héroe nacional y su nombre es honrado en la Plaza de la Revolución de Georgetown. Como era de esperarse, los conflictos entre británicos y neerlandeses, quienes ya se venían enfrentando desde mediados del siglo XVII, no se hicieron esperar. Destaca la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, combatida en diversos frentes. Tras la victoria británica, Gran Bretaña obtiene el derecho al libre comercio en las colonias neerlandesas. Con esto, los británicos se convirtieron en los gobernadores de facto del territorio, pero oficialmente las colonias de Demerara, Berbice y Esequibo no serían cedidas al Reino Unido hasta el Tratado Anglo-Neerlandés de 1814, ratificado en el Congreso de Viena de 1815 tras la victoria británica en las guerras napoleónicas, en las que Países Bajos participó como un estado satélite de Napoleón. A partir de aquí, las provincias fueron unificadas en la Guayana Británica. Cabe resaltar que la mayor parte de la región del Esequibo aún permanecía estando en teoría bajo soberanía española, que pasó a ser parte de la Capitanía General de Venezuela, la que se independizaría durante esta misma década. Aunque claro, sin ningún tratado entre España y el Reino Unido, la soberanía total del Esequibo permanecería en disputa. Durante el periodo británico, a la mano de obra africana se sumaron chinos, javaneses e indios, por lo que Guyana pasaría por un proceso de mestizaje bastante peculiar. En general, la gente de estos orígenes diversos ha coexistido pacíficamente, algo también bastante peculiar en países multiétnicos. En 1897 se buscó resolver las disputas territoriales entre el Reino Unido y Venezuela mediante la creación de un tribunal sometido a arbitraje internacional. Mientras el Reino Unido pretendía que la frontera llegue hasta las bocas del río Orinoco, Venezuela se basó en el principio de uti possidetis iure, por el que le corresponderían los territorios de la ex Capitanía General de Venezuela que abarcaban todo el Esequibo. El resultado de este tribunal
denominado como el Laudo Arbitral de París, fue favorable para el Reino Unido, aunque no satisfizo sus pretensiones totales que incluían el delta Amacuro. Venezuela protestaría, aunque no lograría un avance tangible hasta 1962, cuando logró denunciarlo la ONU. Las reclamaciones se mantienen hasta la actualidad. Ya entrando al siglo XX, muchos de los esclavos africanos irían consiguiendo paulatinamente su libertad y trasladándose a las ciudades, mientras los indo-guyaneses permanecieron en su mayoría en las zonas rurales. Grupos amerindios continúan viviendo en el interior del país, sobre todo en las zonas de la selva amazónica. Los derechos de los guyaneses se fueron consolidando hacia 1953 con una nueva constitución que estableció el sufragio universal. Asimismo, se van creando partidos políticos en donde la población local puede participar, como es el caso del Partido Popular Progresista de Guyana, de corte marxista, que al llegar al poder buscó tanto la independencia como la obligación de las empresas a reconocer el derecho sindical. Por esto, el gobierno británico envió tropas para suspender la constitución con la excusa de buscar evitar una subversión comunista en la colonia. Esto resultó en años de gran violencia callejera que incluyó un intento de golpe de Estado en 1963 que dejó 170 muertos. Ya en medio de un proceso de descolonización mundial tras la Segunda Guerra Mundial y el paulatino desmembramiento del Imperio Británico, Guyana consigue el reconocimiento británico de su independencia en 1966, aunque permanecería bajo el seno de la Mancomunidad Británica de Naciones, de la que sigue siendo miembro hasta la fecha. Durante los primeros años de la Guyana independiente, gobernaría Forbes Burnham, en una primera instancia como primer ministro. Con el cambio de la Constitución en 1980, se proclamó como presidente ejecutivo, ganando unas elecciones que fueron percibidas como fraudulentas. Burnham comenzó su gobierno siendo visto como un hombre fuerte que luchó por el nacionalismo y el antiimperialismo, lo que se vio plasmado en el acercamiento a los países socialistas tras la invasión de Granada por Estados Unidos. Sin embargo, su gestión se fue volviendo cada vez más autocrática, lo que incluyó medidas represivas y la desaparición de algunos disidentes, hecho que se le atribuye a su gobierno. Burnham gobernaría hasta su muerte en 1985, dejando un país en decrecimiento económico. Su sucesor, Hugh Desmond Oite, revertiría las medidas socialistas de Burnham, cambiando a una economía de mercado y el acercamiento a Estados Unidos. Esto se vio sellado en la visita del presidente estadounidense Jimmy Carter. A pesar de las nuevas reformas económicas, Guyana ha venido creciendo a ritmo lento y se mantiene como un país con un alto porcentaje de pobreza y un bajo índice de desarrollo humano. Las reclamaciones de Venezuela se retomaron durante el gobierno de Hugo Chávez, quien denunció a una compañía estadounidense que planeaba construir una rampa de lanzamiento de cohetes en el territorio en disputa. Sin embargo, Chávez retiraría la denuncia ante nuevas alianzas políticas, cediendo la autonomía a favor de Guyana. A pesar de esto, y con el descubrimiento de yacimientos de petróleo en el Esequibo, el caso se elevó a la Corte Internacional de La Haya en el 2018, aún a espera de un veredicto final. Brunei es un muy pequeño país en el norte de la isla de Borneo, ubicada en el sudeste asiático. Este país es conocido principalmente por la ostentación de riqueza de su gobernante, el sultán Muda Hassan al-Bolkiah, que además es uno de los últimos monarcas con poder absoluto que existen en la actualidad. Poco es conocido en el mundo hispano sobre este sultanato. Hoy vamos a dar un panorama general de esta nación tan particular. No hay registros confiables de lo que sucedía en Borneo sino hasta el siglo XV aproximadamente, cuando el Islam es introducido en la zona. Se sabe que existió un reino o imperio de Brunei que controlaba las costas de Borneo y se extendía hasta parte de la actual Filipinas. Con la llegada de los europeos a la región y el surgimiento de reinos adversarios nativos, el reino de Brunei comenzó un declive que lo llevó a perder más y más territorio y poder. Su principal enemigo fue España, en las manos de la cual perdieron Manila y el resto de los territorios en Filipinas, que pasaron a formar parte del virreinato de Nueva España. En 1578, una expedición española apoyada por dos nobles de Brunei y compuesta en gran parte por nativos de América, mestizos e indígenas de Filipinas, logró conquistar la capital del reino de Brunei, pero tuvieron que retirarse a los 72 días por un brote de disentería y cólera. El país recién lograría su total independencia en 1984.
El desarrollo de la infraestructura moderna y el mejoramiento del nivel de vida de la población empezó en las últimas décadas de dominio británico. Este desarrollo es posible gracias a la gran riqueza petrolera y gasífera del país. Hoy en día Brunei tiene un índice de desarrollo humano alto, siendo junto a Singapur los únicos 2 países en el sudeste asiático en haber logrado un índice tan alto. El desarrollo del país es, a pesar de su pequeño tamaño, desigual, y hay muchas personas viviendo en condiciones bastante malas hasta el día de hoy. Cada 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, una fecha creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo, así como del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática. El mercurio es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre y que ha sido utilizado para la fabricación de bombillas, termómetros, termostatos, amalgamas en empastes dentales, interruptores automotrices y otras aplicaciones, pero hoy en día está ocasionando graves problemas al medio ambiente ya que provoca envenenamiento en el aire y en el agua. Por otro lado, la quema constante de madera, carbón, combustible y petróleo provoca que partículas de mercurio permanezcan en el aire y luego se expandan por toda la atmósfera terrestre, precipitándose luego por la acción de la gravedad en forma de gotas de lluvia o polvo. Una vez depositado en la Tierra, ocasiona fuertes y devastadores estragos en la vida de los seres humanos, entre ellos enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo, digestivo, además de dañar los ecosistemas, la fauna y la flora de todo el planeta.